con una mayoría de votos mayor de la que habían esperado la admisión de este debate de la moción de vacancia del presidente para el 28 de marzo. Entendemos que el presidente, el Consejo de Ministros, está tratando de despejar el camino hacia el 28. Ya para el 26, el presidente Castillo ha convocado al acuerdo nacional para hablar de todos estos temas. Son 2 días antes de esta discusión. Y entre tanto, Condori se salvó sorpresivamente, incluso entre halagos con representantes de Fuerza Popular, cosa curiosa. Pero por el otro lado, el que salió del gabinete fue el ministro de Justicia. Colocaron a otro ministro de Justicia, parece allegado a Carrasco. Todas estas movidas también tienen que ver con que se ha solicitado poner a disposición los cargos de los asesores llamados dentro de el gabinete en la sombra. Es decir, se están moviendo las fichas. Todo este cuadro y este contexto en el siguiente reportaje de Roberto Ramírez. Baja el micro, Igor, viene a la izquierda, Marcelo, ahí estamos bien. Buenas tardes, sí. Ahí nomás, por favor. Ahí un poquito más a su derecha, ministro. Un poquito más a su derecha. A su derecha, por favor. A su derecha, señor ministro, por favor. Un poquito más a su derecha. El Ejecutivo, efectivamente, parece haberse puesto un poquito más a su derecha. Un poquito más a su derecha, ministro. Un poquito más a su derecha. A su derecha, por favor. A su derecha, señor ministro, por favor. Muchísimas gracias. Libre iniciativa privada, libre empresa, propiedad individual y pluralidad de propiedad y de empresa. Ha sido aprobada la propuesta. Después de que el Congreso de la República aprobara el debate de la moción de vacancia contra Pedro Castillo, algo ocurrió en el gobierno. Tiendo la mano para construir puentes. Un aparente entendimiento entre Ejecutivo y Legislativo parece estar siendo manejado por voces a veces en sincronía o una voz que en ocasiones solo repite lo que le indican. En el caso de nuestras niñas y niños entre 5 a 17 años, y hasta la fecha hemos avanzado con casi 5 millones de inmunizados con una dosis, lo que representa el 64%, y más de 3 millones de inmunizados con dos dosis, lo que a su vez representa el 42%. Una nueva estrategia estaría en marcha, una nueva estrategia que tiene como finalidad sobrevivir al 28 de marzo. Para ello, se habría propuesto, entre otras cosas, pedir renuncias en el llamado gabinete en la sombra. Señor Camacho, quería consultarle si es que les han pedido que ponga a disposición su cargo. No, ese es un documento cuando entre secretario general normal, Esta noche, en Punto Final, ¿qué secretos hay detrás de la propuesta de adelanto de elecciones? ¿Qué otros ministros dejarían sus carteras? ¿Qué cambios se avecinan en esta nueva etapa gubernamental? Eso va a ser una sorpresa. Luego de que el Congreso de la República admitiera a debate la moción que plantea la vacancia del presidente Pedro Castillo por incapacidad moral permanente, los hilos del gobierno se empezaron a mover con mayor celeridad. Por un lado, la aparente conciliación. Tiendo la mano para construir puentes. Y por otro lado, soltar como si de un globo se tratara el tema del adelanto de elecciones. Esta incertidumbre política lo está causando muchísimo daño al país. Nosotros hemos analizado esa situación, no nos encaramamos al poder y entonces habíamos pensado en ir a unas elecciones generales, adelantar las elecciones generales. Incluso teníamos el proyecto de ley ya hecho. ¿Cómo así tenían el proyecto de ley hecho si el mismo martes que Castillo se presentó ante el Congreso de la República, el ministro de Justicia y Delfonso Narro, recién a las 2:41 de la tarde, había enviado un memorándum pidiendo al viceministro Juan Carrasco que prepare una propuesta de proyecto de ley al respecto? Aníbal Torres dice que lo del adelanto de elecciones no fue solo una lucubración, un frenesí, una ilusión, una sombra, una ficción. El ahora exministro de Justicia, Ángel y Delfonso Narro, aterrizó efectivamente el tema enviando nada menos que este memorándum a su viceministro para que prepare una propuesta de proyecto de ley sobre dicho tema. Sin embargo,
Luego de esto, el firmante extrañamente terminó renunciado. Al afanoso Ildefonso le pudieron haber enviado otro memo diciéndole que estaba despedido, pero el gobierno usó otros medios. Esa es la verdad. Dicen que toda repetición es una ofensa, pero el pasado martes eso pareció no importarle al presidente Pedro Castillo, quien reprodujo un discurso de Aníbal Torres. En el caso de nuestras niñas y niños entre 5 a 17 años, y hasta la fecha hemos avanzado con casi 5 millones de inmunizados con una dosis, lo que representa el 64%, y más de 3 millones de inmunizados con 2 dosis, lo que a su vez representa el 42%. Más allá de la sincronía, de la repetición o de la clonación argumentativa, el mensaje final fue algo así como "nos quedamos todos". La respuesta de la oposición fue pasar los serios cuestionamientos del ministro de Salud casi por agüita tibia, que en caso de Condori bien pudo devenir en milagrosa. El almirante Jorge Montoya anunció que le iban a dar una tregua al ministro de Salud. Hernán Condori previamente había lanzado una flor al fujimorismo. Esto, doctor Aguinaga, es una de las buenas cosas, entre muchas, que usted ha hecho cuando fue ministro de Salud. Pero volvamos al adelanto de elecciones. Aníbal Torres dijo que el presidente Castillo finalmente reculó. Lo mencionó como quien cuenta un chisme o como quien quiere dejar una advertencia. Ha faltado un anuncio que a última hora hemos decidido que no lo hagan. O él decidió no hacerlo. Porque me manifestó, doctor, vamos haciendo un último intento por la concertación en el Congreso para corregir esta inestabilidad política que existe. Es necesario, puede ser que podamos lograr ponernos de acuerdo para afrontar los grandes problemas que tiene el país. Por esa razón es que no hizo el anuncio de adelanto de elecciones generales. Dina Boluarte ha dicho que no sabía del tema y el ministro del Interior, Alfonso Chávarri, refiere que no fue tratado en el Consejo de Ministros. Dichos y hechos que dejan mal parado a Aníbal Torres. Los congresistas Jorge Montoya y Alejandro Cabero ya solicitaron el acta respectiva para ver si es cierto que en Consejo de Ministros se aprobó el adelanto de elecciones o es que Aníbal Torres solo los estaba midiendo. Yo estoy hablando seriamente, yo no estoy hablando en broma. De ser mentira, la oposición podría listar sus baterías contra el mismo Aníbal Torres, que por lo general hace bromas hasta con el canal del Estado. Canal 7 que no puede funcionar bien. Sí, ¿no? Ya. El ministro de Cultura. Lo cierto es que luego del extraño memorándum de Ildefonso, que generó su salida, entró a la cartera de justicia Félix Chero Medina, sentenciado en primera instancia en el 2018 por el Poder Judicial de Lambayeque por la supuesta comisión del delito de patrocinio ilegal. En segunda instancia, esta sentencia fue revocada. Por Dios, por la patria, por mi familia, por el respeto irrestricto a los derechos humanos y porque la justicia en el Perú sea de acceso a las peruanas y peruanos sin discriminación, sí juro. Mientras tanto, se habla del fin del llamado gabinete en la sombra. En las últimas horas, se les habría pedido sus renuncias a los funcionarios Beder Camacho, Viberto Castillo y Jaime Hidrogo, todos investigados por el presunto delito de organización criminal en Palacio de Gobierno. Camacho señala que el documento cursado por el nuevo secretario general de Palacio, Jorge Alba, solicitando sus cargos a disposición, es un mero formalismo. Cuando alguien llega, hace eso un documento formal para todos, que nosotros seguimos trabajando de igual manera. Así las cosas, más allá de los conversados con la oposición y con sus niños, al interior de Palacio todo se mantendría exactamente igual. Al menos eso dice el subsecretario general Beder Camacho. ¿Ha habido algunos cambios? Nada, todo sigue igual. Mientras todo sigue igual, el gobierno espera que sus puentes se mantengan tendidos, por lo menos hasta el 28. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta mañana, gracias. Bueno, queda claro que ahora hay un operador político y está al lado del presidente Castillo. Por otro lado,
formalismos o no formalismos, estarán o no tratando de ordenar la casa, esperemos que sí, pero parece que no les liga una en el tema de los ministros porque la mayoría o cuestionados o eventualmente tener una sentencia cambiado en segunda instancia. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a regresar con un tema que está vinculado al Congreso y un congresista. Se llama el Corso de Wong, pero no es el Corso que usted imagina. Ya regresamos.